El mundo parecía encaminado a una globalización sin límite. El auge del comercio internacional, el imparable crecimiento del tráfico aéreo, el nacimiento de las universidades globales o la disputa del chino y el inglés por ser el idioma universal eran algunas de las señales. Este planeta ya hiperconectado iba a ser cada vez más pequeño. La pandemia ha cuestionado ahora cualquier certeza. Una crisis global que requiere precisamente de una respuesta global ha hecho que el propio concepto de globalización se tambalee. Las cuestiones que ahora se abren resultan inquietantes. ¿Será posible volver a la realidad que conocíamos cuando despertemos? ¿Diremos adiós a la globalización? ¿La recuperación de las fronteras provocará que ahora se valoren? El mundo se detuvo en apenas unos días. Las rutas del tráfico aéreo se vaciaron. Más de 15.000 aviones, las 2/3 partes de la flota mundial de pasajeros, se quedaron en tierra. El transporte internacional de mercancías, que se había triplicado en los últimos 20 años, se frenó casi en seco. La tremenda parálisis fue capaz hasta de alterar las reglas básicas de la economía. La caída en la demanda de petróleo hizo que el precio del barril en Texas, el de referencia en Estados Unidos, entrara por primera vez en la historia en niveles negativos el 20 de abril. Los compradores no solo no pagaron dinero por el combustible, sino que cobraron hasta $37 por barril a cambio simplemente de almacenarlo. Decenas de barcos superpetroleros quedaron detenidos en el mar. El consumo de electricidad cayó en abril un 18% en España. Una caída que en Alemania causó que los productores pagaran por generar luz ante la nula demanda y la elevada producción de renovables. La crisis motivó una oleada de repatriaciones masivas. Millones de personas regresaron a sus países de origen. La globalización fue expulsada del universo físico y quedó recluida en el digital. And thus you need algorithms and ranking to make sense of it. We have 2+ billion users on Facebook. They are all. You have to be. La propagación de la COVID-19 ha causado que las fronteras vuelvan a cobrar sentido como mecanismos de defensa del exterior, incluso en la Unión Europea. Y lo que hemos visto es que precisamente ha habido una tendencia mayor a la fragmentación a nivel internacional en cuanto a la respuesta al coronavirus. Ha habido una voluntad de los países de repliegue nacional, hemos visto cierre de fronteras, hemos visto protección de los mercados interiores y dificultades y barreras a las exportaciones, hemos visto voluntad de proyección mayor de países como China en su capacidad de incidencia en la escena internacional, siempre protegiendo los intereses nacionales. Y por lo tanto, es probable que el coronavirus acelere algunas de estas dinámicas que ya estaban en marcha. El mundo se encamina hacia un ensimismamiento que no resulta tan novedoso, aunque nadie quiso escuchar las señales de alerta. We will make America great again. Thank you. God bless you. ¿Se encerrarán las sociedades más en sí mismas? La epidemia ha mostrado a muchos países que es necesario recuperar el terreno que perdieron en las últimas décadas. La descolocación de las fábricas y la renuncia a competir en el diseño del futuro digital.
China y Estados Unidos han sido las claras vencedoras en esta economía global. El gigante asiático, que creció por encima del 6% en los últimos 15 años por su industria a bajo coste, sin competencia, y su ambiciosa apuesta estatal por liderar la revolución tecnológica, con compañías como Huawei, líder mundial del 5G, y la superpotencia americana, por poseer las multinacionales, lideran la recogida de datos en cualquier rincón del mundo y que marcan desde hace años el desarrollo del porvenir conectado. La falta de mascarillas, guantes de látex o desinfectantes evidencian la dependencia que países como España tienen en el exterior. En aquellas organizaciones multilaterales donde los Estados miembros quieran cooperar, tanto en el ámbito sanitario como el de transportes, como el de tanta regulación internacional, seguirán funcionando. Pero en aquellas otras organizaciones que están bloqueadas por la competencia económica, comercial o geopolítica entre las grandes potencias, esas organizaciones multilaterales seguirán estancadas. En consecuencia, la crisis que tenemos pandémica en la actualidad, lo único a que puede ayudar es que en aquellas organizaciones donde coinciden los intereses sanitarios tengan alguna oportunidad. Una economía como la española, la cuarta de Europa, no fue capaz de afrontar con recursos propios la fabricación de material sanitario básico para combatir la pandemia. Tuvo que adquirir esos productos a empresas extranjeras en complicadas negociaciones, en un mercado opaco y sobresaturado, en un contexto de gran urgencia sanitaria por parte de decenas de países. La globalización económica se predicaba, al menos en parte, en términos de ahorro de costes de mano de obra. Es lo que hacían muchas empresas españolas al irse a producir, por ejemplo, a China o Bangladesh. Pero desde el momento en que cada vez más son las actividades manufactureras que están siendo automatizadas, muchas de estas actividades ya no requieren una mano de obra humana y esa lógica de ahorro de costes desaparece y por lo tanto la lógica de la globalización se debilita en buena parte. ¿Supondrá esta epidemia la consolidación de los populismos? La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar la autosuficiencia, una idea amplia que puede llegar a enlazarse con conceptos más cerrados, como el famoso lema America First que llevó a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, precisamente el país que desde la Segunda Guerra Mundial lideró la globalización. La reivindicación de la autosuficiencia cala como idea en las sociedades de Reino Unido, donde ya se dejó ver durante la campaña del Brexit, pero también en Francia, Italia o España. La influencia de los populismos, que plantean soluciones simples a problemas complejos, puede llevar a muchos gobernantes a tomar medidas proteccionistas en la economía. La respuesta va a depender en gran medida de cómo gestionemos la salida. Si en esta salida y en el impacto de la crisis lo que se termina produciendo es mayor fractura social, mayor desinformación y deslegitimación de las instituciones públicas, o sea, todas las fuerzas y problemas que producían precisamente ese ascenso del nacionalismo y del populismo, pues entonces esta crisis lo agravará. Si conseguimos minimizar el impacto de esta crisis en esas cuestiones, entonces no se agravarán esas tendencias. ¿Cómo será el futuro de las instituciones supranacionales? El papel de los grandes organismos internacionales está abocado a la transformación en todo este laberinto de intereses multilaterales. Surgidos tras la Segunda Guerra Mundial, mantienen unas estructuras basadas en el contexto de hace 70 años. Cada nueva crisis internacional vuelve a cuestionar su utilidad. We must not sleepwalk our way into war. And more broadly, all countries must show greater commitment to the universal goal of a world without nuclear weapons. Es lo que ha ocurrido con la Organización Mundial de la Salud, vapuleada por su gestión de la crisis sanitaria por países como Japón y Taiwán. Estados Unidos decidió suspender los pagos a la Agencia Sanitaria de la ONU. Ahora todos los países están intentando obtener alguna autosuficiencia en material sanitario, pero hay que recordar que perdieron esa autosuficiencia porque el coste de mercado no lo justificaba a las empresas nacionales. Si ahora se fabrica localmente, el diferencial de precio de mercado con lo que les resulte rentable a las empresas lo tendrán que abonar los estados. Si no lo abonan los estados, tarde o temprano las empresas volverán a producir fuera y tendremos el mismo problema que ahora.
¿Cómo quedará el papel de la Unión Europea? El mayor símbolo de la superación fronteriza. Una organización sustentada en la unidad y la cooperación posbélica. La representación de todo un ideal político. Siempre ha funcionado pese a las diferencias de sus Estados miembros y a las críticas a su lentitud burocrática. La epidemia ha supuesto el mayor reto al que ha hecho frente en su historia, pero en los episodios más cruentos de la crisis no fue capaz de articular una respuesta conjunta, ni preventiva, ni sanitaria, ni económica. Los líderes comunitarios tardaron 4 semanas en ponerse de acuerdo y otras tantas en materializar los planes de ayuda. Debido a las profundas diferencias entre los países del norte, representados por Holanda, y los del sur, con España e Italia a la cabeza. Los mandatarios habilitaron finalmente $500 millones para sacar adelante a una población de más de 300 millones de habitantes, la más impactada por el coronavirus. Está por ver si esta crisis, sumada a la del Brexit, logra que la idea de la Unión salga más fortalecida o más debilitada que nunca. Los líderes europeos afrontan el problema al que se enfrentan con una nueva mirada. Cette crise nous enseigne que sur certains biens, certains produits, certains matériaux, le caractère stratégique impose d'avoir une souveraineté européenne. La industria sanitaria será la prioridad en España, pero después llegará la automoción, los componentes industriales y la defensa. En España se fabrican cada año 2,8 millones de vehículos, pero la mayoría son de combustión y el horizonte es ecológico. La escasez de proyectos para producir coches eléctricos dibuja un futuro incierto. La industria en España representa tan solo un 16% del PIB, pese a los planes de distintos gobiernos de elevar ese porcentaje al 20% de la riqueza nacional. Una economía demasiado dependiente de la hostelería y el turismo, que en una crisis como esta han sido especialmente castigados. El golpe ha mostrado como nunca las debilidades del modelo. ¿Supondrá también una oportunidad para cambiarlo? La banca española, las eléctricas, las constructoras, las cadenas hoteleras, las operadoras. Miles de negocios han crecido fuera de las fronteras nacionales. Algunas grandes empresas facturan hasta un 75% de sus ingresos en el extranjero, y es gracias a ese negocio al que ahora se mantienen. El conjunto del IBEX vendió fuera de España un 67% de su facturación. Aparte, 1 de cada 5 pymes mantenía relaciones el año pasado con el exterior. ¿Habrá menos viajes? La percepción de que este es un mundo inseguro puede hacer que desciendan los viajes turísticos a lugares recónditos y salvajes. Y el recelo a compartir espacios cerrados con desconocidos puede ocasionar que desciendan también los viajes corporativos, que para muchas aerolíneas suponen hasta un 60% de su facturación. El consumo del petróleo, el oro negro para los países productores caerá hasta un 15% por el descenso de la movilidad, y con ello parte de su industria. Las grandes rutas de transporte sufrirán modificaciones con un reajuste que se llevará miles de trabajos por delante. La OIT estima que se perderán casi 200 millones de empleos en todo el mundo durante estos meses. Seguirán haciendo falta grandes infraestructuras en puertos y aeropuertos, sí, pero según algunos analistas, los gobiernos dudarán más a la hora de afrontar grandes inversiones con expectativas de consumo que cualquier virus recóndito puede llegar a truncar en apenas unas semanas. El mayor efecto del virus sobre la sociedad de los próximos meses, años, puede haber sido cambiar la conciencia sobre la propia realidad. La sensación de que este es un mundo en verdad frágil, que ya no hay certezas y que el terreno que se pisa es siempre inestable. No hay alternativa al multilateralismo, pero eso no quiere decir que a corto plazo no vaya a deteriorarse y, desde luego, que no vaya a ser fácil reconstruirlo sin liderazgo, sin vocación, sin que los principales países estén liderados por personas y por gobiernos que crean en él.
La globalización se ha tejido durante décadas. Internet la ha consolidado. Las sociedades son entes vivos, dinámicos, tienen memoria, tienden a regresar. La vida es movimiento y no se puede parar. Es la inercia. El miedo surge con lo desconocido, pero las cosas que más tememos son las que ya nos han sucedido. Habrá más nacionalismo, probablemente, y populismo, político y también económico. Pero también volverá el movimiento y las libertades, seguramente, por la inercia. ¿Cómo será la nueva globalización?